globales y cómo a través de procesos de acreditación de entidades nacionales los fondos ambientales pueden ser un socio clave en la implementación a nivel nacional de estas facilidades de financiamiento global. Para esto vamos a tener específicamente la intervención de 3 panelistas. Vamos a tener a la señora Carmen Argüello, asesora regional del Fondo Verde del Clima, vía remota a través de una conexión por Skype, a la señora Yasemin Biro, especialista en acreditación de parte del Fondo Mundial del Medio Ambiente, del GEF, y a la señora Gili, del Secretariado del Fondo de Adaptación. Este panel va a estar facilitado por el señor Alberto Paniagua, director ejecutivo de PROFONANPE del Perú. Esta sesión nos deberá dar luces importantes sobre las dificultades, las lecciones aprendidas y sobre todo la ruta hacia adelante en procesos complejos de acreditación, pero que han sido completados exitosamente por organizaciones de la región, incluso por aquellas que forman parte de la red. Dicho eso, les doy nuevamente la bienvenida y me gustaría entonces invitar a los panelistas para que tomen control de la sesión, especialmente a Alberto Paniagua. Muy bien, buenas tardes, queridos compañeros de RedLAC, queridos también amigos y colegas que están acá presentes. Hoy ya tenemos un panel muy interesante, con ciertas particularidades. Vamos a tener a 2 de los panelistas por vía remota, como se dijo, y a Yang Lee, que está acá con nosotros en persona. Ustedes saben, ha habido en los últimos 20 años, diría yo, quién sabe un poco más, hasta 25 años, una evolución muy interesante en el campo del financiamiento ambiental. A inicios de los 90 fue el inicio de una nueva era para el financiamiento ambiental. Poco antes de la cumbre de la Tierra en el año 92. En el año 91 se comienza a establecer el primer fondo ambiental global especializado en financiamiento para los asuntos, sobre todo de conservación. Ese era el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Global Environmental Fund. Yo recuerdo mucho esa etapa porque durante la etapa piloto, que era el año 91, el GEF, a través de su agencia de implementación en esa época, en el caso de Perú, donde estábamos nosotros, a través del Banco Mundial, dio inicio a un proceso que luego daría origen a la creación de nuestro fondo, de PROFONANPE, en aquellos momentos iniciales del financiamiento ambiental. Desde entonces, digamos, el GEF ya ha financiado por alrededor de $14.000 millones, más de 4.000 proyectos en el mundo. Y en América Latina ha sido uno de los centros importantes de interés del GEF y ha logrado también promover la existencia de fondos ambientales nacionales. Otro fondo que siguió luego de algunos años, establecido, empezó a operar en el año 2010, es el Fondo de Adaptación, otro fondo global para el ambiente. Y este fondo
nace de un arreglo en el marco del protocolo de Kioto y sus recursos financieros provienen de la participación en las transacciones de certificados de carbono en el marco de los proyectos, sobre todo de mitigación de gases de efecto invernadero. Y posteriormente, a partir de este año, está operando el Fondo Verde para el Clima. Entonces, esta es la evolución en términos del financiamiento global, pero junto con esta evolución hay una evolución de los fondos ambientales nacionales. Comenzamos inicialmente con muy pocos fondos al origen. Por ejemplo, entiendo que, por ejemplo, con el apoyo del GEF, el primer fondo ambiental creado a nivel mundial fue el fondo de Bután, en Asia. Y el primero creado con el auspicio del GEF en América Latina fue PROFONANPE, precisamente. Luego después suscribía otros fondos ambientales muy importantes que han ido avanzando en la tarea de construir capacidades para administrar recursos financieros para la conservación y hoy día para el cambio climático. Dentro de los fondos ambientales de América Latina hay varios que en el camino se han convertido en entidades nacionales de implementación de estos fondos globales. Por lo tanto, ha comenzado a producirse esa sinergia. Yo recuerdo que hace ya algunos años, probablemente ahora unos 12 o 14 años, en RedLAC alguna vez estuvimos discutiendo y decíamos por qué es que, en aquel momento solo existía el GEF, por qué es que el GEF no escoge algunos fondos ambientales para hacer agencias nacionales de implementación del GEF. Y yo recuerdo que llegué a conversar, no recuerdo, la verdad que no me acuerdo muy bien quién era el CEO del GEF, pero yo me acuerdo que pregunté, Mohamed El Arfi, exactamente, gracias Lorenzo, por tu buena memoria. Entonces, yo le pregunté directamente qué pasaría si hacemos una etapa piloto y ustedes eligen unos 2 o 3 fondos ambientales nacionales de América Latina para actuar como agencias nacionales de implementación. Y recuerdo que me dijo, no, Alberto, eso es francamente muy difícil, casi imposible, es utópico. Ustedes necesitan construir capacidades, pero además eso es una decisión política del más alto nivel dentro del GEF y llegar a eso, la verdad que no lo veo. Y fíjense cómo en el camino efectivamente llegamos a poner en práctica una idea que tuvimos entonces, que discutimos entonces. Ahora, ya existen hoy día agencias de implementación protagonizadas nacionales, protagonizadas por fondos ambientales nacionales. Creo que el único, en RedLAC, si alguien sabe, me lo dice, pero creo que el único fondo ambiental de RedLAC, que es agencia de implementación del GEF, es Biro de Brasil. ¿Sí? Luego hay varios fondos que son agencias de implementación del Fondo de Adaptación, Fundación Natura, precisamente, creo que Belice, ¿no es cierto? El PAC, Belice y PROFONANPE. No sé si hay algún otro más, me parece que son 3. Y luego estamos ya con el Fondo Verde para el Clima, en donde por el momento está solo PROFONANPE como agencia de implementación del Fondo Verde. Y quiero decirles también, y anunciarles al mismo tiempo, que ahora la próxima semana se reúne la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima, donde va a decidir la aprobación de los primeros proyectos que va a financiar el Fondo Verde para el Clima. Y uno de ellos, estamos cruzando los dedos, uno de ellos puede ser precisamente un proyecto que ha presentado PROFONANPE. Muy bien, entonces, ha habido, como les decía, esta evolución, hay un interés cada vez mayor por contar con las capacidades nacionales de los países para intermediar la ejecución de proyectos de conservación y ahora de conservación y cambio climático. Este panel
Va a tratar de abordar los temas que tienen que ver con la acreditación de fondos, que tienen que ver con la relación entre los fondos ambientales nacionales y los fondos ambientales globales, estos tres fondos. Por eso tenemos la presencia en persona acá de Yang Lee, que ha sido muy generosa en acompañarnos. Ella es de nacionalidad coreana. Comenzó a trabajar con el Fondo de Adaptación en enero de este año, en enero de 2015. Es una profesional que ha trabajado previamente para las Naciones Unidas en la Convención de Combate a la Desertificación. Ha trabajado también con el gobierno de Corea en misiones y conferencias en la Convención de Cambio Climático. Ella tiene títulos en diplomacia y ciencia política, en leyes o aspectos legales ambientales internacionales, y ella habla, por cierto, coreano, inglés y francés. Muy bien. Muchas gracias por tu presencia, Jan. Luego vamos a tener también la presencia de Yasemin Biro, del GEF. Ella es una senior ambientalista que tiene a su cargo las operaciones de política y partnership en el GEF. Ella acaba de tomar como nuevas funciones su rol como coordinadora de manejo o administración del conocimiento. Ella está ahí, ustedes la pueden ver, está contactada con nosotros desde Washington. Tenemos una tercera invitada. Ella es Carmen Argüello, que viene del Fondo Verde para el Clima. Ella es una diplomática salvadoreña con gran experiencia en cooperación internacional y finanzas climáticas. Se desempeñó como jefe de la Oficina de Gestión para el Financiamiento Climático del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. También se desempeñó como secretario del proceso de financiamiento climático en América Latina y el Caribe, y coordinó el comité organizador del segundo diálogo regional sobre finanzas del clima en América Latina y el Caribe, que se celebró en San Salvador en julio del año 2013. Carmen tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos de Perú, donde se graduó con honores en el año 2006, y una maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Muy bien, como ustedes podrán ver, tenemos un panel en el cual está claramente representada las mujeres, las damas. Es un taller que ha hecho, o es un panel que está haciendo honor a la política de género que todos quisiéramos que se amplíe en cada una de nuestras instituciones. Muy bien, vamos a dar como inicio a nuestro diálogo. Quisiera decirles que este va a ser un diálogo, no van a haber presentaciones PowerPoint, y que vamos a iniciar el diálogo con las tres representantes de estos fondos globales. Y si en algún momento ustedes, no vamos a esperar necesariamente, y en esto ya tengo autorización, vamos a rotar un poquito los protocolos. Si en algún momento, en el momento del diálogo, ustedes en la audiencia tienen alguna pregunta o quieren complementar con alguna pregunta, quieren hacer una aclaración, tienen la libertad de hacerlo y les vamos a hacer el micrófono, con la condición de que sean breves y directos. Muy bien, vamos a comenzar entonces el diálogo. Yo voy a tomar asiento y para allá vamos. Muy bien, quiero adelantar también que si bien en relación a nuestros invitados vamos a hacer cambios del español al inglés para que nuestros panelistas puedan entender y expresarse mejor también. Muy bien, tengo una primera pregunta general para las tres panelistas. Bienvenidas, buenas tardes a todas ustedes. I have a general question to our panelists.
concerning the accreditation objectives, why global environmental funds will be interested in carrying out joint efforts with national environmental funds? Jan, would you like to answer the first? It's my great honor to be here in my first visit to Panama City, and it's a very beautiful city. So, as you may know, the direct financing is different from the previous conventional way of financing projects of national entities. I believe through direct access that national environmental entities can directly access financing, which means that also that entities must manage all aspects of climate adaptation in terms of adaptation fund and climate change resilience projects or other environmental projects. Accreditation and accreditation process, or the process of the projects being approved, are costly and difficult process. But I believe that in that process that process serves as a great opportunity for the national implementing entities to upgrade their systems, which may have beneficial impact to upgrade the country system as well, in terms of, for example, anti-corruption policies, which is very difficult to set in place unless there is a political will. And also in terms of environmental and social policies, which includes labor rights or indigenous people's rights or human rights and many other principles also, that it is a great opportunity for the national implementing entities to replicate good best practices, and also it will serve as the great opportunity for other national implementing entities to emulate the best practices. Thank you so much. So you, would you say that environmental funds, national environmental funds, do you think that after almost 25 years of developing activities in financial issues for conservation and now for adaptation, do you think that those national environmental funds are potential important partner of the adaptation fund, and why the adaptation fund has decided to work with national entities instead of only, in the past, only international or bilateral, multilateral institutions? It's a great question. The reason is that the reason is that comparing to the conventional way of financing projects, that national environmental fund or other national implementing entities are in a better position to understand the local human resources or capacities, and also they can facilitate the process of hearing the local people's or communities' voices, and also in terms of facilitating the cooperation with the government or private sector or even commercial sectors in terms of
successfully implementing the projects which are tailored to the local conditions. Thank you, Jan. Now my question, the same question to Yasemin. Yasemin, why the GF would be interested in carrying out joint efforts with national environmental funds? Del GEF en Washington. Voy a hablar en inglés y voy a tratar de responder. Now, this is an excellent question, and what I want to say is that, in a way, to kind of comment on what you commented earlier, what Mohammed El-Ashri said, when you inquired about what about national entities, what about national environmental funds, why can't they be implementing agencies of the GEF? Well, the GEF and the whole environmental movement around the world, I think, has gone through a major evolution in the last 25 years. I've been with the GEF since the year 2000. I started as a climate change program manager there. And then over the course of the years, I have observed how much advancement has happened in the countries themselves, with or without GEF assistance, in integrating environmental concerns and creating environmental funds to tackle local environmental issues with global implications and benefits. And the GEF itself has also evolved over time. You know, we are a partnership. We are a partnership of 183 countries, many multilateral environmental conventions, multilateral agencies, civil society, donor countries, scientific and technical advisory panel, and the scientific community out there. This partnership operates on the premise that our implementing agencies are helping countries implement projects on the ground and generate global environmental benefits. For a long time, it was not so easy to find local capacity in many countries to implement some of our projects. And our implementing agencies have been serving the countries in facilitating the implementation of GEF finance projects. But in the last decade, actually, it's become quite clear that many countries have made advances, and they have agencies that have capacity, institutional capacity, which includes human capacity, which includes technical resources, which includes an understanding of environmental priorities, and also budgets, to be able to invest in projects that have global environmental benefits, as well as sustainable development benefits and local environmental benefits. So, and that is why 4 years ago, actually now it's 5 years ago, the GEF Council decided to start, or rather, yes, to implement a pilot project to accredit national entities to become GEF agencies and to implement projects directly on the ground. And the reason for this was that it was felt that countries needed more choice in terms of agencies with which they work. And if a country had an agency that was capable of implementing in projects directly, why shouldn't they use their own agencies? And that was the rationale that led to our accreditation pilot, which I've been managing for the last 3 years. We thought that accreditation of national agencies as GEF agencies would allow recipient countries not only to bypass intermediaries, but also to enhance their own capacity in GEF project implementation. And we think that that's a great thing, because it definitely enhances country ownership and control over decisions, and hopefully improving efficiencies at the country level. Muy bien, muchas gracias, Yasemin. Como verán ustedes, ha habido pues la evolución a la que nos referíamos
y ha habido un crecimiento, un desarrollo de las capacidades de entidades nacionales, particularmente de los fondos ambientales nacionales. Yo creo que esta es una oportunidad que los tres fondos globales están dando a nuestras instituciones, y creo que lo dicho por Yasemin, está alentándonos a quienes todavía no hemos decidido por desarrollar nuestra solicitud de Agencia Nacional o Entidad Nacional de Implementación, pues a hacerla, aunque debo decir que no es un proceso fácil, es un proceso sumamente sencillo. Yo recuerdo que hace un par de años conversé con la señora Naoko Ishii, ya había comenzado el proceso de acreditación, de solicitud de acreditación de entidades nacionales de implementación, y a nosotros, PROFONANPE, no lo pudimos hacer en ese primer momento. Entonces le pregunté en una ocasión si se iba a abrir otra oportunidad para que PROFONANPE pudiera candidatear para ser entidad nacional o Agencia Nacional de Implementación. Y la señora Naoko Ishii, Yasemin, me dijo: Alberto, para las entidades nacionales lograr acreditarse es sumamente difícil, el proceso es largo, es un proceso que requiere mucho trabajo, etc. Y para el GEF también. Así que por favor, me dijo, por el momento vamos a seguir haciendo el proceso que ya hemos seguido. Hemos cerrado nuevas posibilidades para nuevas solicitudes de acreditación, pero me dijo: ¿sabe qué? Esto está siendo bastante complicado, y lo es, verdaderamente lo es. Carmen, te hago más o menos la misma pregunta. ¿Por qué podrían estar interesado el Fondo Verde para el Clima? ¿Por qué podría estar interesado en tener como socios a nivel nacional a fondos ambientales que ya vienen trabajando hace muchos años, y que esta red que los congrega acá es una demostración? ¿Cómo te sientes aquí rodeada de fondos ambientales nacionales? Hola Alberto, buenas tardes. Yo quería arrancar pidiendo una disculpa por no haber podido estar con ustedes ahí presente. He conversado con algunos de los miembros de RedLAC en los meses anteriores y había comentado que iba a poder estar, pero lamentablemente por cuestiones de agenda ya no pude participar. Pero siempre es un gusto poder coordinar con ustedes los esfuerzos de acreditación de las entidades nacionales de implementación y de forma particular de los fondos ambientales, ¿no? Bueno, yo creo que el tema principal, y ahí yo me voy a referir también a mi experiencia como negociadora de un país en vías de desarrollo, ¿no? La cuestión del country ownership es algo, o de la apropiación, es algo que los países en vías de desarrollo es una reivindicación que han ganado a través de los años en las negociaciones, ¿no? No es ningún regalo, digamos, sino que ha sido el resultado de una lucha de muchos años, y concuerdo con mis colegas, tanto del Fondo de Adaptación como del GEF, en que antes no existían tal vez las capacidades nacionales para poder manejar este tipo de proyectos. Sin embargo, me parece que a lo largo de los años y a través de la promoción de las entidades nacionales, las capacidades se han ido quedando a nivel nacional cada vez con más frecuencia, ¿no? Entonces, en el caso particular del Fondo Verde para el Clima, pues la apropiación del país o el country ownership es uno de los pilares primordiales del trabajo que nosotros desarrollamos. Bajo el liderazgo de la Autoridad Nacional designada, se espera evidentemente que hayan procesos de priorización de los sectores más importantes a los cuales el país requiere apostar en el abordaje del cambio climático, y la Autoridad Nacional designada tiene la oportunidad de servirse o de apoyarse en entidades tanto del sector público como privado, que tienen operaciones a nivel subnacional, nacional, regional o internacional, ¿no? Entonces el objetivo es lograr alcanzar, digamos, a un mayor rango de beneficiarios afectados por el cambio climático, reconociendo que no hay una sola entidad que pueda cubrir todos
los sectores, que pueda tener todas las capacidades y que pueda atender a todas las necesidades de un país, ¿no? En ese sentido, de brindar los diferentes canales que permitan al país acceder efectivamente a los recursos. Eso sería, digamos que por el lado nuestro, la justificación de por qué pensar en el acceso directo y en las entidades nacionales de implementación para acceder a los recursos. Muchas gracias, Carmen. Hay otra pregunta que nace precisamente de lo que acabamos de conversar. Cuando un fondo ambiental o una institución nacional decide y quiere candidatear para ser agencia de implementación de uno de los fondos ambientales globales, la pregunta es, ¿qué son los famosos estándares fiduciarios? ¿Qué significa que una institución reúna los estándares fiduciarios tales que hagan posible que pueda ser acreditada? ¿Ya tú podrías decirnos algo al respecto? Thank you. Fiduciary standards means that as this is direct financing, which means that not adaptation, but accredited implementing entities are the one who manages and who administers the projects in all aspects. Therefore, when global funds provide funds to implementing entities, that implementing entities need to implement projects and administer the funds as the way international global funds are used to administer the fund itself. Therefore, for the financial fiduciary standards, there are different standards which implementing entities must show. It includes internal auditing function, and also it includes the legal capacity, and also that it needs to have its own anti-corruption policies, and also it needs to have capacity and mechanism to deal with environmental and social risk. Thank you, Yasemin, which aspect of the fiduciary standards, in your experience, is one of the most difficult to face in your experience with the national implementing candidates? Or what aspect of the fiduciary standards is the most hard to meet for these institutions? Yeah, actually, it really depends on the country, I must say. For us, fiduciary standards are all about accountability and financial responsibility. The JEF completely transfers the responsibility of managing the JEF trust funds to the implementing agency as soon as a project is approved. So, rather CEO endorsed. The money transfer happens to the agency, and the agency has the full control and use over those resources, and basically is responsible for any misuse, any kind of corruption issue, and is responsible for all the financial reporting that the trustee requires. And therefore, the agency needs to have in place well-functioning and credible financial management capacity, internal audit systems, external evaluation or external audit mechanisms, whistleblower policies, basically a governance system that is transparent,
that is efficient and that is functioning in line with the GEF's fiduciary standards. And what we have seen is that in some countries it is the internal audit aspect that doesn't exist in an entity. In another country it is the transparency issue. In another one it's the whistleblower and any kind of environmental or rather financial risk management issues. So it really depends on the country and it depends on the entity. The greatest problem we have seen is above and beyond financial, fiduciary standards is the compliance with the environmental and social safeguard standards. Because in the case of the GEF, complying with the fiduciary standards of the GEF is not adequate for accreditation. An entity has to also have in place environmental and social safeguards that are equivalent to the GEF standards, and they have to be in full compliance with those. And what we have seen is that even in some environmental funds, these standards are not yet in place, and many of our applicant agencies have had to start from scratch to develop policies regarding standards, create procedures, and put them in place before they could be accredited. Currently we have 3 national entities that have been accredited, FICO from China, Funbio from Brazil, and DBSA from South Africa. And I'm sure all of them can tell you that it took a lot of work and effort in order to comply with all of these fiduciary and environmental and social safeguard requirements. But in the end, the work that these agencies put into creating and developing and putting in place these mechanisms and hiring people to actually implement these standards within their institutions have strengthened these institutions, have improved their institutional capacity, and have actually made them into better organizations. And we are very happy that most of them, in fact, all of these agencies have come back to us and said that. And the evaluation of our accreditation process actually also confirmed this finding. Because once we give the funds over to these agencies, now we can feel quite confident that these funds will be administered without problems, and if there are problems on the ground, that these agencies will be able to address those problems and resolve them based on their financial procedures and environmental and social safeguards that they have put in place because they needed to comply with our safeguards and standards. El tema de los estándares fiduciarios es crucial para quien quiera candidatear para Entidad Nacional de Implementación de los fondos ambientales globales. Aún si conociendo, y gracias tanto a Jean como a Yasemin, aún sabiendo qué cosas son esos famosos estándares fiduciarios que debemos reunir para poder ser candidatos a una acreditación, yo diría que no siempre nuestras instituciones van a cumplir con todos esos estándares. Hay cosas que son sí bien importantes, y por eso es que estamos acá hablando de la experiencia de algo de así como 20 a 25 años en fondos ambientales. Es que la experiencia no se compra, la experiencia no se adquiere de hoy para mañana. Es un proceso muy largo, y eso es parte de lo que se exige como estándar de experiencia administrando fondos, experiencia monitoreándolos, experiencia aplicando un conjunto de herramientas que nos permitan disminuir o mitigar los riesgos en las operaciones que establecen o que abordan los proyectos. Significa también transparencia en todas las operaciones, significa capacidad de rendir cuentas. Todo eso lo sabemos, y ahora hemos escuchado lo que significa y la importancia que tiene reunir esos estándares fiduciarios. Pero muy bien, yo me hago la siguiente pregunta y se la hago también a Carmen. ¿Cómo hacemos, Carmen, para que nuestras instituciones finalmente sepan objetivamente si están listos, si están preparados para poder postular a una... Y el poder visibilizar de buena manera las redes
y el trabajo que han venido desarrollando los fondos ambientales a nivel local, ¿no? Yo creo que si hacemos un trabajo, bueno, yo he estado en contacto con varias instituciones que forman parte de RedLAC, como les mencionaba anteriormente, y yo trato de sentarme con ellos y de ver en el nivel de detalle, ¿no? Como tú decías, Alberto, no se trata simplemente de tener estas capacidades a nivel de política, es decir, que estén incorporadas en los documentos políticos y normativos de la institución, sino que, y principalmente, las instituciones deben de poder demostrar que han implementado estas políticas, estas normativas en el trabajo que han venido desarrollando, ¿no? Entonces, el poder identificar también cuáles son esos puntos en los cuales no hay una forma de demostrarlo, ¿no? Para poder sobre esa base ir construyendo. Yo creo que ese sería el trabajo. Nosotros como parte del secretariado, pues ustedes saben como PROFONANPE que estamos siempre al lado de las entidades a lo largo del camino, ¿no? Si hay preguntas se trata de solventar de la mejor manera y la recomendación sería que se acerquen al secretariado, que se acerquen a mí como asesora regional para poder apoyarles de la mejor manera. Si yo no sé la respuesta a la duda que tienen, pues buscaré la mejor vía para solventar esa duda, pero que trabajemos en conjunto el Fondo Verde para el Clima y el Fondo Ambiental que esté como aplicante para lograr una acreditación como entidad nacional de implementación. Bien, Carmen, muchas gracias. Voy a tratar de hacer un pequeño ejercicio en este momento. Yo les preguntaría a ustedes, representantes de los fondos ambientales nacionales de América Latina, para tener una idea, el panel de participantes y yo mismo, les hago la siguiente pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes, levantan la mano, cuántos de ustedes, aquellos que no están acreditados todavía, o aquellos que quisieran acreditarse a otra institución, cuántos de ustedes estarían interesados verdaderamente en comenzar un proceso de acreditación con alguno de los fondos globales que aquí tenemos presentes? A ver, si pueden levantar las manos para saber cuántas instituciones habría, para que ustedes también sepan quiénes serían los interesados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, chicas, acaban de darse cuenta que por lo menos aquí de primera, ¿no? Hay alrededor de 12 instituciones de América Latina y por ahí hay también alguna de África. Carmen acaba de levantar la mano, que estarían interesados en convertirse en agencias nacionales de implementación. Ahora voy a hacer lo siguiente. Seguramente que hasta lo que hemos discutido hasta este momento, de pronto alguno de ustedes está pensando, Alberto no ha hecho la pregunta que yo hubiera hecho si estuviese en su sitio. Entonces ahora tienen la oportunidad de que si se me pasó alguna pregunta a nuestros participantes, hacerla en este momento. Podrían, el que quiera hacer una pregunta sobre los temas que hasta ahora hemos tratado, por favor, levante la mano y nos dice a quién quiere dirigir su pregunta, o si quiere dirigirla a las tres panelistas. No sé si alguno de ustedes tiene una pregunta hasta aquí. Ahí está. Rosa. Es una pregunta a las tres panelistas y es básicamente cuánto tienen en realidad cada uno de los fondos disponibles para saber si realmente vale la pena pasar por el proceso de acreditación, que yo creo que es una de las cosas que casi todo el mundo quiere saber. So for national implementing entity, once the entity is accredited, the entity can submit their project proposal for up to $10 million for adaptation fund. And to add one more thing, there is streamlined accreditation process allowed for smaller implementing entity, which
have capacities but lack of experiences of administering funds or implementing projects, we recognize this difficulty, and Adaptation Fund recently launched the streamlined accreditation process. So for smaller national implementing entities can pursue this streamlined accreditation process, which might be less burdensome and also shorter. But in that case, if entity is accredited through streamlined accreditation process, they can apply for projects less than $10 million, depending on their capacities. Yasemin? Yes, Alberto, could you please repeat the question for me again? ¿Cuánto hay disponible para aplicar a los fondos globales que manejan ustedes por las agencias nacionales implementadoras? ¿Quieres decir cuántos recursos disponibles? ¿Cuánto es la cartera del fondo? Y bueno, vale también la pena agregar de cuánto es el tope o cuánto es el rango en el que se pueden presentar los proyectos, que son dos cosas diferentes. ¿Te fue más claro? Is it clear, the question? I'm not clear on the question, actually. I just want to make sure I give the right answer. So, okay. Rosa asks if there is enough available, or how much available financial resources do you have in order to know if it would be interesting for the national entity to apply for being accredited. Okay. Okay. Well, in the case of the GF, your question has several answers. First, the accreditation pilot currently has been completed, so we are not accrediting any more agencies, whether it's national or regional or international. The reason is because the pilot has been completed. We have 8 agencies we have accredited, and currently our council is reviewing whether or not to continue with accreditation. So even today, if you wanted to apply for accreditation, we couldn't process your application. So that's just one piece of information. And secondly, accreditation of a national entity according to our current policy does not hinge upon the amount of funding an agency can use, because once an agency has been accredited, they are the same as any GEF agency. A national entity can use the same amount of funding, an international entity. There is no limitations on the funding, access to funding for the GEF agencies. Now, because the reason for example, the reason why it's been difficult for many agencies to qualify as GEF agencies is because we want to make sure that once accredited, a GEF agency, even if it is a national agency, can manage all the different sizes of projects that the GEF finances. So we have medium-sized projects, which are up to $2 million, and we have full-size projects that can be in the hundreds of millions of dollars. So if you are an agency that's been accredited by the GEF, that means that you can implement any size project that we have. Having said that, there is a ceiling limit for newly accredited agencies, and that ceiling is very much in line with the size of the portfolio under implementation by that agency at a time when they are submitting a project proposal to the GF. So, for example, if Biro, which is one of our new agencies, which is a national entity, were to submit to us a project, let's say for $40 million, we would have to see if that $40 million is above or below the ceiling that was approved by the council
based on the current portfolio of projects that Cumbio has under implementation. Other than that, we have no limitations on our accredited agencies. So I don't know if this answers your question. If not, I will try to explain further. Thank you, Yasemin. Yo voy a aprovechar la pregunta de Rosa para preguntarle a Carmen algo que digo inspirado en la pregunta de Rosa. El Fondo Verde para el Clima tiene diferentes niveles para los cuales uno puede postular como Agencia Nacional de Implementación. Y esos niveles tienen límites sobre el monto que puede administrar una entidad nacional por proyecto. ¿Podrías, Carmen, explicarnos un poco ese aspecto que tiene el Fondo Verde? Claro que sí, Alberto. Bueno, quizás antes de responder directamente a tu pregunta, voy a volver a la pregunta de Rosa. El fondo, a partir de diciembre del 2014, tiene compromisos por 10.200 millones de dólares, de los cuales se han convertido en contribuciones alrededor de 5.800 millones. Entonces, esa es la cantidad que tenemos, digamos, disponible a este momento. 10.200 son compromisos y 5.800 son contribuciones. Ahora, llegando a la pregunta que hacía Alberto, efectivamente el Fondo Verde para el Clima no tiene, digamos, techos o caps por país, como pueden tener otras instituciones, sino que los límites están establecidos en términos de montos de proyecto, digamos. Entonces, son 4 categorías de montos de proyecto: micro, que son de 0 a 10 millones, pequeñas, que son de 10 a 50 millones, medianas, que son de 50 a 250 millones, y grandes, que son de 250 en adelante. Entonces, esas son, digamos, las categorías de montos de proyecto que el fondo puede financiar. Y ahí hablamos de monto de proyecto individual o de actividad dentro de un programa. Y hablamos además del costo total de este proyecto, es decir, no solamente la parte que el fondo va a financiar, sino el costo total del proyecto o de la actividad dentro de un programa, que es lo que efectivamente va a costar, ¿no? Y efectivamente las entidades de implementación se acreditan a alguno de estas categorías de monto de proyecto, ¿no? Dependiendo de las capacidades que tienen en pie. Es decir, que si ustedes han ejecutado o han implementado o han administrado recursos por hasta 10 millones, entonces la categoría a la cual ustedes deberían de apostar es la categoría micro, ¿no? Porque si ustedes le apuestan a la categoría pequeña y no cuentan con las capacidades para poder demostrar que han implementado efectivamente entre 10 y 50 millones, entonces muy probablemente no van a lograr esa acreditación. Entonces, como decía al inicio, el poder identificar cuál es la categoría en la que efectivamente la institución tiene capacidades en pie que pueda demostrar, eso es importante. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Lo cual me lleva a compartir con ustedes algo que nosotros hemos sido ya, como ustedes saben, acreditados por el Fondo Verde para el Clima. Y quiero compartir con ustedes una decisión que nosotros tomamos en PROFONANPE, una decisión, vamos a decir así, estratégica. Carmen nos ha hablado que existen 4 categorías, ¿cierto? Y cuando nosotros, para utilizar un anglicismo, cuando nosotros aplicamos al Fondo Verde, una de las cosas o una de las estrategias que teníamos era ¿a qué categoría vamos a entrar? 10 millones, proyectos individuales hasta por 10 millones. Había 2 a los que podíamos tentar, o proyectos hasta 10 millones, o proyectos hasta 50 millones, de 10 a 50 millones. Claro, nosotros decíamos mejor manejar proyectos de 10 a 50 millones. Sin embargo, nos dimos cuenta que nuestras capacidades institucionales todavía no estaban lo suficientemente maduras como para pedir acreditarnos en el segundo nivel. Y entonces la decisión estratégica fue la siguiente: entremos para ser acreditados
por la categoría más pequeña, la micro, es decir, hasta $10 millones por proyecto, sin que haya un límite del número de proyectos que podríamos, digamos, accesar. Y luego el camino, veamos, de mejorar nuestras capacidades para subir en la escala. Entonces, eso es lo que hicimos, y lo que está ocurriendo ahora es que ya estamos coordinando con el Fondo Monetario para comenzar a postular al segundo nivel. Entonces, claro, para hacer más, planteándome las cosas de esta decisión. La decisión fue, en términos prácticos, lo importante es estar adentro, y después vamos viendo cómo avanzamos y mejoramos. Creo que esa fue una buena decisión, y estamos ahora en eso. Hay otro aspecto respecto al cual quisiera conversar con ustedes. Hay, por cierto, entidades nacionales, cada vez van a haber más entidades nacionales implementadoras, pero también hay entidades internacionales, bilaterales, multilaterales. Mi pregunta sería, ¿cómo ven ustedes esa combinación de entidades nacionales y entidades internacionales también acreditadas, por ejemplo, como implementadoras? Me gustaría saber cómo ven ustedes la existencia o la coexistencia de estos dos tipos de entidades. ¿Ya? So, for national implementing entities or even not accredited entities, there are different ways that they have more options to engage themselves into projects through first international implementing entity or regional implementing entity or national implementing entities. So there are three ways to participate actually, and the combination of three options also are important in terms of knowledge sharing and also sharing of best practices in terms of good environmental projects or climate change adaptation projects. And that way that as a national environmental fund or entities, and they have more options to participate and learn in many ways, fiduciary standards or project managing or project engagement as well. Thank you. Yasemin, how do you see it? You have been working, the GF has been working for almost since the very beginning, has been working with international implementing agencies. And today, you have now some national implementing entities. How do you see from the GF, from the vision of the GF, how do you see this combination of international, multilateral, bilateral, and national implementing agencies? Yeah. We see that as a division of labor at the country level, because in the GEF partnership, the country really is in the driver's seat. Countries have allocations. In many cases, they decide how the projects would allocate the different funds, among the different projects, how to allocate the GEF funds that a country has. And the countries decide which agencies are the most suitable agencies to work with. So in that sense, having accredited some national agencies, we have been able to offer the countries additional choice in deciding who to work with. And in that sense, in a country setting, I feel that there will be a division of labor based on comparative advantages. Some agencies are good at doing something in some particular focal area, for example. Some agencies are better at working in other focal areas. Some agencies are better implementing certain types of projects, let's say infrastructure-related projects,
And some agencies that are good at more capacity building related projects or policy development kind of projects. So we think that the fact that we have the option to have national entities has enabled some of our countries to make a better choice in who is going to implement their projects. And also there is the possibility of joining forces and having joint implementation by different agencies, bringing their strengths together and filling in the gaps that there may exist. So we are also encouraging national entities to join forces with international or multilateral entities that we have as JEF agencies. And because ultimately the goal is to safeguard the planet and meet global environmental objectives of the GEF, and when you use JEF financing, but also to contribute to local country priorities and objectives. So close collaboration and cooperation is very much encouraged between our agencies, and we want active learning. So we would like our new national agencies to learn from the experiences of our international agencies with whom we've been working for many, many years. And lastly, we shouldn't forget one thing, that many of our accredited agencies have actually worked with the JEF as executing agencies before. They have worked through our implementing agencies, but they are familiar with the JEF and how the JEF works and the objectives and the ways of executing JEF projects on the ground. So they're not completely new to the process, and that also helps quite a bit. So I just, I would like to say that we want the countries to make the decision, but we want all of our agencies to collaborate and work together. Well, thank you, Yasemin. Carmen, siguiendo con la misma pregunta, quisiera que pudieras explicarnos un poco también cómo el Fondo Verde, ¿no?, está viendo esta relación que tendría que haber entre las entidades internacionales de implementación y las nacionales. ¿Cómo deberían, cuando ustedes decidieron hacer ambos tipos de acreditar ambos tipos de instituciones, qué estaban pensando? ¿Que tenían que complementarse, que tenían que competir o que tenían que trabajar separadamente, asignando determinados roles desde el punto de vista de las políticas regionales y nacionales? Me gustaría que pudieras darnos algunas ideas al respecto. Ok, como había mencionado, a través del enfoque Fit for Purpose, el Fondo Verde para el Clima busca reconocer las diferentes capacidades que tienen tanto entidades subnacionales, nacionales, regionales e internacionales. Y en ese sentido no vemos que pueda existir una competencia entre ellas, sino más bien complementarse, ¿no? Y en definitiva que todas estas instituciones que logran la acreditación puedan servir como canales para que los países puedan acceder a los recursos. En ese sentido, la colaboración, nosotros la estamos viendo no solamente una colaboración potencial entre entidades nacionales e internacionales, sino también entre entidades nacionales y otras entidades nacionales o subnacionales que puedan identificarse y acreditarse a nivel nacional y que puedan ser del sector público o privado, ¿no? Esta colaboración dependerá principalmente de las capacidades o de las competencias clave o principales que tiene cada una de las instituciones. En este caso, los fondos ambientales sabemos que tienen un nicho de oportunidad en el sector de conservación, que han además construido amplias redes de trabajo a nivel local, etc. Entonces, esas competencias que se han ido trabajando a lo largo de los años son las que ustedes deberían de retomar para la colaboración con otras entidades. Y por ejemplo, nosotros perfectamente podríamos ver que los fondos ambientales, por ejemplo,
podrían desarrollar iniciativas piloto que puedan ser retomadas por entidades públicas o privadas de una escala mayor para ser reproducidas, ¿no? Entonces, nosotros de ninguna manera lo vemos como una competencia entre ambos tipos de instituciones, sino al contrario, se les anima, ¿no?, a que las instituciones puedan identificar las mejores formas para colaborar entre sí. Sí, Carmen, muy bueno lo que nos dices, y creo que nos permite a todos los quienes estamos acá tener claro un poco cómo están pensando ustedes estas sinergias entre instituciones internacionales y nacionales. Y creo que sí, que es una buena idea. Creo que eso ya lo está aplicando el Fondo Verde, que está, por cierto, como ustedes saben, en sus inicios. Yo creo que debemos esperar que no solamente en el caso de las instituciones que están acreditadas por el Fondo Verde, sino también por el Fondo de Adaptación y por el GEP, debemos esperar que estas instituciones internacionales, que ya tienen mucha experiencia, larga experiencia como agencias de implementación, sirvan también para apoyar y ayudar a las entidades nacionales de implementación a mejorar sus capacidades, a fortalecer sus capacidades y eventualmente hacer proyectos conjuntos. Yo creo que eso sería creo que eso es lo que todos estamos esperando, tanto desde el punto de vista de los fondos ambientales globales como desde el punto de vista de los fondos nacionales. Bueno, vamos ahora nuevamente. Yo sé que no he hecho y estoy haciendo todas las preguntas pertinentes, así que voy a pedir nuevamente, si algunos de ustedes tienen la pregunta, veo que ahí Ivonne la tiene. Gracias, Alberto. Tengo dos preguntas. La primera es por la experiencia que han tenido el Fondo de Adaptación y el Fondo Verde del Clima, pues, en los procesos de acreditación, las entidades que ya se han acreditado. ¿Cuánto sería el tiempo promedio que nos llevarían estos procesos para cada uno de los fondos para organizaciones como las nuestras, como las que estamos acá? La segunda pregunta es, siendo los requisitos para acreditarse con el Fondo de Adaptación y con el Fondo Verde del Clima de alguna manera similares, si Carmen y Yasemin considerarían que hay alguna economía de escala en aplicar primero para una u otra de las acreditaciones, o si aconsejarían llevar esos procesos de manera simultánea. From the Adaptation Fund end, to provide answers. First question about the length of accreditation approval period of time. I can say it really depends. To simply explain the process of accreditation, first that we need to receive the nomination of national implementing entity candidate from the designated authority of the country. And then we provide the username and password for the workflow, the website where you upload the application with the supporting required documents. And then first stage is screening process by the Secretariat. And then once the Secretariat determines that the application is complete, then we pass that application with supporting documents to accreditation panel experts. And then they review the process, the applications and documents. And there will be some back and forth interactive process with applicant and Secretariat and expert panel members. And once panel members finish the final report and recommendation note, and we submit those final report and recommendation note to the board, Adaptation Fund Board, which is a decision-making body. So I can say sometimes, depending on the entity's capacity and the responsiveness
and promptness, it may be 6 months, shortest, or sometimes it takes 2 or 3 years. So I cannot give you the average process. It really depends on the case by case. For the second question, I believe that the entity can choose to submit applications to both Adaptation Fund and GCF. To provide more information, if the entity is accredited by the Adaptation Fund, GCF allows that entity to go on a fast-track accreditation process, which will be much shorter than the regular accreditation process. Gracias. Algo que en el caso de PROFONANPE estamos muy agradecidos al Fondo de Adaptación porque gracias a que nos acreditamos primero con el Fondo de Adaptación, después pudimos pasar por la vía rápida del Fondo Verde para el Clima. Esa creo que es una ventaja para algunas de las instituciones. Creo que el caso de Panamá está en esa situación, ¿no? Que va a poder pasar por la vía rápida, seguramente el Fumbío de Brasil también, ¿no? Ese es un proceso que ayuda a quienes logramos primero acreditarnos por otra institución, y por eso les agradecemos mucho a nuestros queridos amigos del Fondo de Adaptación. Carmen, la pregunta de Ivonne está ahí. ¿Podrías, por favor, responderla? Claro que sí. Ivonne, mucho gusto de saludarle. Bueno, como ya había mencionado, el proceso de acreditación ante el Fondo Verde para el Clima en mucho ha retomado la experiencia tanto del GEF como del Fondo de Adaptación, y básicamente lo que ha explicado la colega del Fondo de Adaptación es el mismo procedimiento, digamos, que seguimos nosotros. Es decir, que tenemos 3 etapas en el proceso de acreditación. La primera etapa, que es una vez que la institución remite la solicitud en línea debidamente complementada y con los documentos de respaldo adjuntos, se lleva a cabo una primera revisión por parte del Secretariado que revisa más que todo qué tan completa está la aplicación y qué tan completos son además los documentos de respaldo, ¿no? En esa primera etapa, como en las siguientes etapas, obviamente hay una retroalimentación por parte del Secretariado del Fondo hacia la institución, y como ya mencionaba también la colega, dependerán mucho de la capacidad que tenga la institución de poder responder a las observaciones que haga el Secretariado en esa primera etapa, ¿no? Una vez satisfecho el Secretariado con esta primera etapa y con los documentos de respaldo que se han provisto, pasa a un panel de acreditación que revisa ya las categorías y la coherencia que tiene la aplicación junto a los documentos de respaldo con respecto a las categorías que la institución ha pedido que sean evaluadas, ¿no? Y una vez que el panel de acreditación, en esta etapa, perdón, también hay retroalimentación del panel hacia los aplicantes, y nuevamente depende de las capacidades que tenga el aplicante para poder dar respuesta oportuna a las observaciones. A manera de ejemplo, yo puedo dar testimonio que, por ejemplo, los colegas de PROFONANPE recibían las observaciones del Secretariado junto a la diferencia de horas entre Corea y Perú, las recibían tal vez a mitad de la noche, inicio de la madrugada, y ellos de verdad admirablemente hicieron un trabajo con mucho esfuerzo, me imagino, de poder responder en el menor tiempo posible a estas observaciones, y el resultado de ello pues lograron su acreditación. Algo que vale la pena destacar también es que, como ya han mencionado, el órgano máximo de toma de decisiones y a quien le llegan, digamos, las aplicaciones con una recomendación del panel es a nuestra junta directiva,
La Junta se reúne 3 veces al año y es en esas 3 reuniones en las únicas en las que se puede tomar una decisión de acreditar o no a una institución, ¿no? Entonces, en términos muy generales y tomando en cuenta que, digamos, las aplicaciones estén completas y que no haya ningún tipo de observación por parte del panel de acreditación, el proceso debería de durar alrededor de 6 meses, pero nuevamente, como también ha mencionado la colega del Fondo de Adaptación, eso depende mucho y tenemos instituciones que han arrancado en diciembre del año pasado y que aún no han presentado las observaciones que les hizo el Secretariado debidamente cumplidas, ¿no? Entonces es un proceso muy dinámico en el que nuevamente deberían ustedes de sentirse muy cómodos de estar en contacto con nosotros porque nosotros les acompañamos a lo largo del mismo y bueno, eso por una parte. Algo que sí quería destacar es que para el proceso del Fast Track la Junta tomó la decisión en noviembre del año pasado, a mitad del año pasado, que había un listado de instituciones que efectivamente habían sido acreditadas por CARES, por el Fondo de Adaptación y por TEFCO de la Unión Europea antes del 17 de octubre, que eran las que podían pasar por el proceso de Fast Track. Ahora, ante la acreditación de otras entidades, la Junta está tomando algunas decisiones respecto a incluir a nuevas instituciones dentro del listado de entidades que pueden pasar por el Fast Track. Si gustan información adicional al respecto, por favor no duden en contactarme y seguramente en los próximos días, como ya mencionaba Alberto, que vamos a tener nuestra reunión de Junta, la última de este año, vamos a tener nuevos avances sobre acreditación. Entonces yo quedo a sus órdenes también para responder cualquier tipo de dudas que puedan ir surgiendo. Muchas gracias, Carmen. Bueno, ya se nos acabó el tiempo hace 5 minutos. Teníamos que haber terminado. Voy a dar, dado que no hemos comenzado 1:30 en punto como se había programado, voy a dar espacio para una pregunta más si alguien quisiera hacer y si no para cerrar ya el panel. Ahí tenemos la última pregunta. Sí, gracias Alberto. Entre las preguntas, digamos, las entidades que habilitan o acreditan a otras entidades, ¿qué montos se han previsto para los gastos operativos de esa entidad que enfrenta, ¿no? ¿Qué porcentaje de esos montos? Y tengo una segunda pregunta, es, ¿solamente entidades que son fondos ambientales, entidades internacionales, pueden acreditar o también pueden acreditar ONGs que cumplan con esos requisitos o esas condiciones que ponían al principio, ¿no? Es decir, puede haber entidades ONG internacionales que puedan cumplir con esos requisitos y aplicarlos en los países en donde intervienen, si pueden ser factibles de ser acreditados. Yo me adelanto a responder por ellas, en el sentido que no solamente los fondos ambientales nacionales pueden ser candidatos. Cualquier institución nacional, cualquier ONG puede ser candidato, puede postular para acreditarse. Y más bien, sí, dejo que ustedes respondan la primera pregunta. So far, Adaptation Fund, since 2010, which Adaptation Fund was fully operationalized, so far we have received in total approximately 107 applications. And that doesn't reflect all the complete applications. It includes also application which was not complete, which stayed in dormant stage for a long time. So among 107 applications so far, there are 20 national implementing entities accredited and 5 regional implementing entities and 12 multilateral implementing entities. With respect to national implementing entity candidates, there have been commercial banks sometimes, and research institute or institute, and sometimes government division, and sometimes it has been ministry.
So any implementing entity, including private sectors or sometimes public sectors, can apply for application. Thank you. Thank you, Jan. And now, Yasemin, would you please answer the last question? Sure. Well, in our case, the accreditation pilot attracted 16 applications from around the world. So we did not have a very huge pool of applicants. And the accreditation process was 3 stages. So in the first stage, we were looking at certain criteria that showed that whether or not an agency added value to the partnership and was suitable to work as a part of the JEF partnership. And 11 agencies made that cut and were approved by the council to move to stage 2. And in stage 2, these 11 agencies tried to show their full compliance with the JEF's fiduciary and environmental and social safeguards. And out of these 11 agencies, 8 agencies were able to show that they were fully compliant. So 8 agencies were in the end accredited out of the 16 applicants. So we have a 50% success rate. But as you can see, the pool is quite small, so we didn't really have that many applications from around the world. I think maybe because the qualifications to become a GF agency are quite difficult to meet. Okay, thank you, Yasemin. Carmen. Sí, bueno, nosotros apenas estamos arrancando, como les había comentado, con el proceso de acreditación. Hasta el momento se han acreditado 20 instituciones en total, de las cuales alrededor de 3 o 4 son entidades nacionales de diferentes tipos, ¿no? Ahí retomar lo que comentaba Alberto, no necesariamente tienen que ser solamente fondos ambientales, tenemos bancos nacionales de desarrollo, tenemos ONGs, tenemos algunos ministerios, incluso de recursos naturales, de Hacienda, que están en el momento aplicando para ser acreditados, y bueno, ese sería un poco el trabajo que hemos venido realizando. Tenemos en el pipeline de acreditación alrededor de 45 instituciones, quizás un poquito más en este momento, que están buscando ser acreditadas. Ahí tenemos entidades nacionales, regionales e internacionales. Y obviamente en la próxima reunión también de Junta Directiva vamos a tener algunas entidades sumándose a esta lista de 20 que ya lograron la acreditación. Si no recuerdo mal, también la pregunta iba orientada sobre los costos o los montos de implementación, el fee que podrían estar recobrando estas instituciones por el manejo de los recursos. Y ahí decirles que pues la negociación es caso por caso. La entidad, una vez que logra la acreditación, cierra un acuerdo maestro, digamos, con el fondo para convertirse en una entidad implementadora, y en ese momento pues se entra en la negociación de los montos o los costos de implementación que esta entidad podría estar cobrando, pero en definitiva son correspondientes, digamos, a las diferentes categorías que pueden estar administrando de acuerdo a los montos de los proyectos también que habíamos discutido anteriormente. Y eso es lo que yo les podría comentar por el momento, ¿no? Gracias. Alberto, if I may say, I think I forgot to say what types of agencies. Maybe I can add that in as well. So out of these 16 agencies that had applied, we had a very diverse set of agencies. We had national entities, which some of them were government-related entities, but some of them were independent funds. We also had multilateral, actually United Nations agencies. We also had regional development banks, and we had international civil society organizations. In the case of the national entities, 6 countries applied, or agencies from 6 countries applied, and 3 of them have been accredited. And we also have accredited 3 international civil society organizations.
We have accredited 2 regional development banks, one from West Africa, one from Latin America. I think in the end, we ended up having a diverse set of agencies that have applied, and as I said, it seems to me that it was about a 50% success rate. Thank you so much. Bueno, hemos llegado al final. En realidad, quisiera agradecerles enormemente a ustedes 3 panelistas por haber participado. Al comienzo estaba muy nervioso porque enfrentarme a ustedes me hacía sentir un poco como que de pronto mi tarea no iba a desarrollarse tan bien. Les agradezco mucho por haberme facilitado la vida, por haber hecho de mi rol un rol muy fácil, pero al mismo tiempo muy agradable. Y a ustedes el reconocimiento por ser 3 brillantes profesionales y que están apoyando los esfuerzos de las instituciones nacionales que quieren trabajar con fondos globales. Les agradecemos mucho, quisiéramos tenerlas siempre estas reuniones de RedLAC y seguramente van a seguir viniendo oportunidades para seguir interactuando con ustedes y por lo tanto esto de aquí es el inicio de una gran amistad de aquí para adelante y de un trabajo conjunto, espero, con la mayor cantidad posible de instituciones nacionales. Muchísimas gracias a ustedes también y bueno, creo que nos estamos llevando una información muy rica de este panel. Gracias y hasta pronto. Gracias. Agradecer a Alberto, una moderación excelente, nos ha hecho olvidar que estábamos vía remota, su moderación ha sido muy amena y agradecemos igualmente a las personas que nos han acompañado vía Skype, si está Carmen todavía, un abrazo fraterno. Seguimos trabajando en el tema de acreditación, ya hemos visto las bases del proceso, hemos visto las oportunidades que tienen muchos elementos en común, incluso hay una vía de acceso rápido que cerró en octubre, pero que aparentemente puede tener alguna nueva oportunidad. Importante creo que mantener en mente lo que se comentó al inicio, de que son procesos que tienen que ir de la mano con la autoridad nacional designada, para no invertir esfuerzos que luego pueden que no sean avalados finalmente. Y solamente comentar que toda la información del proceso y de los requerimientos está tanto en el caso del Fondo de Adaptación como en el caso del Fondo Verde del Clima, seguramente para el que explicada de manera muy completa, diría yo, en las páginas, en los sitios web de los 3 fondos. Damos continuidad entonces al proceso y invitamos ahora al tercer panel del día. Seguimos, como decía anteriormente, en el tema de la acreditación y ahora vamos a escuchar de viva voz de los protagonistas del proceso cuáles han sido las experiencias en el proceso de acreditación, cuáles son las lecciones aprendidas y quizás dónde están los puntos críticos del proceso. Para eso le paso el micrófono a la señora Rosa Montañez, que va a moderar el panel, quien invitará a los panelistas a acompañarnos.